Bueno, que los patitos, estamos el día 10 de marzo de 1902, en los Estados Unidos de América, donde la corte previene a Thomas Edison contra la posesión de un monopolio de la tecnología de la cinematografía. Hemos de recordar un pequeño detalle acerca de la corriente alterna, la corriente continua, que era una lucha, la guerra de las corrientes. Creo que hay una película acerca de esto entre el señor Tesla y el señor Edison. Se suele establecer la idea respecto a la Exposición Universal de Chicago, en donde se visualizó la situación de los dos inventores, el señor Edison y el señor Tesla, acerca de cada uno la situación respecto a la invención de la bombilla, pero como eclosión de todo un sistema de comunicación a través de la luz y de la iluminación de los espacios, cosa que evidentemente era muy importante en el fin del siglo XIX y comienzos del XX. La electrificación, la búsqueda de ese mundo moderno que da cierta variante a través del steampunk, lo cual es muy interesante para la literatura y también para el anime y para las películas. Sky Captain, la propia Steam Boy, creo recordar, son películas bien interesantes, tanto en live action como en anime. Y bueno, tenemos un libro, como es París en 1960, que es el tercer libro de Julio Verne, que resulta bien interesante y profético a la hora de establecer qué iba a pasar en la capital de Francia un siglo después prácticamente de la escritura del libro. El autor lo escribió como tercera obra de su literatura y el editor, después de evidentemente ser el tercer libro de toda la prolífica intervención literaria del genio, pues vio que era demasiado atrevido y no le dio mucha cancha hasta que muchas décadas después del fallecimiento de Julio, pues descubrieron la obra y vieron que evidentemente tenía bastante relación con el París real que había sucedido ya en el pasado. Cuando se descubrió ya era pasado, en el 1960, y por lo tanto era la formulación para ver esa situación desde el retroactivismo. Por supuesto, hemos de valorar la situación de un mundo que está cambiando, que estaba evolucionando y que evidentemente tenía todo que ver con una situación que resulta paradójica y que no sé si la gente conoce o no, porque Tesla trabajó para Edison. Era uno de sus compañeros de trabajo, subordinados si se quiere, que evidentemente generó un espacio aparte porque vio frustración, vio dependencia y vio una evolución natural con el establecerse de su cuenta de lado. Evidentemente Edison suele ser conceptualizado como aquel que tiene a los grandes capitales, a los burgueses, a la gente de dinero a su lado, lo cual llevará a la creación de una empresa como era la que llevaba su nombre, pero que luego eh, cambiará, cambiará el nombre a la... ¿cómo era? Bueno, no recuerdo exactamente el nombre, pero tuvo filiales por ahí por el mundo, incluso eh, muy cerca del ámbito de Quechu. Eh, y Tesla era un poco autodidacta. eh, Creo que se casó con una paloma. Eso decían en Viva Theory, que tuvo cierto amor con ciertas cosas de la naturaleza. No era un teórico. Einstein, por ejemplo, era un teórico de la física. Tesla era un inventor. Y muchas de las patentes pues eran una locura que traspasaba lo realista. El rayo Tesla y otras cosas. Otros elementos han sido adaptados en el futuro para una situación que en los principios generales pudiera ser, pero se necesita mucha adaptación para hacerlo viable y realista, cosa que no sabía el propio Tesla. Pero dejas las cosas más o menos a medio empezar o medio terminar y eso significa que tienes razón en todo, lo cual no es realista. Y durante mucho tiempo
estuvo viviendo en una habitación de hotel, lo cual resulta interesante, creo que lo comentamos en algún vídeo, pero si no, no vamos a decir ahora mismo, y es que la primera persona que entró en la habitación de, de Tesla cuando ya había muerto era un familiar de Donald Trump. Familiar de Donald Trump que trabajaba para la administración de los Estados Unidos de América. Y por tanto, puede darse la teoría de la conspiración, no solamente la vertiente de que se aprovechó el Estado de los Estados Unidos de los inventos de Tesla que pudo hacer en aquella habitación de hotel, sino también que personalmente hay un conocimiento secreto de este familiar para la familia Trump, de la que se ha beneficiado en derivada el señor Donald Trump. Pero vamos a dejar esto de un lado para centrarnos en otra vertiente. Y es que no solamente de bombillas vive el hombre. El señor Edison dijo una vez que cuando había tenido toda esa investigación, supo finalmente no solamente cómo hacer una bombilla, que eso lo puede hacer mucha gente, sino antes supo 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esa experiencia puede valer para otros inventos y Edison, como se puede ver en un capítulo de Los Simpsons, es envidiado por Homer Simpson, que tiene esa idea de ser un inventor él mismo y tiene primero ese martillo, luego la idea de la pata de la silla, la escopeta que maquilla a Marge, o la convierte en una payasa o a la pared también, ¿verdad? Y por tanto, ahí está el asunto del Museo Edison, cuando van, el descubrimiento de las patas traseras y del martillo, con lo que cabrea a Homer, que simple y llanamente utiliza su sillón váter. Esto parece que gusta bastante a los estadounidenses, el poder tener un sillón en donde se pueda también no solamente comer, sino también defecar, lo cual resulta curioso desde un punto de vista europeo, pero bueno, no está de más mencionarlo. Y Edison, por lo tanto, tiene muchos más inventos, además del tema de la bombilla, con lo importante que es el tema de la electricidad y de la electrificación y de la bombilla, hasta el punto de que cuando se va la electricidad en una casa, se suele decir todavía que se va la luz. ¿Por qué? Porque el primer elemento eléctrico que entró en las viviendas fue la bombilla. Luego se fueron electrificando otras circunstancias, otras instancias, otros elementos. Por ejemplo, con la invención de la radio, entró la radio como elemento para introducir a través de la electricidad que llegó al hogar y también podía derivarse a través de un enchufe para la propia radio. Y como eso, pues muchos otros elementos, cuando empezaron tímidamente los electrodomésticos para entrar en las viviendas, pues evidentemente estos iban insuflados con lo que es la electricidad. Pero, más allá de esto, pues Edison también tenía la idea del espectáculo y de la situación con aquella bombilla que tenía también un elemento como esas primeras películas, se puede decir, como esa primera película que establece, antes de que en el gran showman, The Greatest Showman, aquella película de Hugh Jackman que está comentada en el canal, tiene un vídeo específico, es aquel musical sobre el señor Barnum, del ámbito del circo Museo de los Horrores, Barnum y Bailey, que hizo Las Delicias hasta hace muy poco, que cerró hace no tanto. Ya los circos no son lo que eran y ya no tienen el interés que podía despertar en una película de los años 50 como aquella de Cecil B. DeMille, con Jimmy Stewart, con todo aquello, Charlton Heston. Ya a comienzos del siglo XXI no hay cierto interés por el circo, pero Barnum y Bailey pues inicia ahí con el tejado, antes de hacerlo, cuando está con la mujer, con las hijas, entre las entretelas del tejado, con esas imágenes, con ese elemento que va girando y que viene de otras culturas y que se ve, por ejemplo, ese caballo, esas cosas que va girando y por tanto da la sensación de movilidad, que es precisamente una idea que luego transmitirá lo que será actualmente los 24 fotogramas por segundo, que en el fondo no es una película, sino imágenes en movimiento,
¿Mm? Esos son los fotogramas, ya sea de analógico, digital, el sistema que sea. Es la transición de la fotografía al movimiento. ¿Mm? Y por tanto, ahí tenemos un asunto interesante en Edison a la hora de buscar, a través de esta otra vertiente, el ámbito de la conexión con lo que luego será la cinematografía. El señor, los hermanos, en París, en Francia, iba a decir José Méliès, porque en 1902 tenemos el viaje a la luna, esa película que luego será homenajeada a través de la invención de Hugo, eh, del señor Martin Scorsese, pero los hermanos Lumière, la luz, la ciudad de la luz, qué paradoja más interesante. Los hermanos de la luz, ¿no? De la luminosidad, en la ciudad de la luz, hablando de la creación del primer cinematógrafo, lo cual chocará con las ansias de Edison de decir que él es el primer creador del cinematógrafo, lo cual también tenemos el asunto de el señor Graham Bell, quien algún año antes ha creado el primer teléfono, aunque en realidad no es Graham Bell el inventor del teléfono, cosa que fue admitido por el Congreso de los Estados Unidos, sino un italiano al que le robó la patente, lo cual ciertamente es interesante por la situación de paralelismo también con el señor Edison, que vio desde Nueva York, porque él vivía en Nueva York, vio como durante cierto tiempo este invento nuevo que empieza a tener el rodaje de las primeras películas, el primer ámbito de exposición en las grandes ciudades, primero con lo más sencillo, la salida de una fábrica, un tren que viene, estos elementos cotidianos que se van rodando, que se van filmando y que se van enseñando en algunos ámbitos, y que eso derivará en cada vez, dado que se puede rodar lo real, se puede inferir una historia que se pueda rodar y se puede mejorar la realidad. Aquello que decía cierto personaje del señor Pedro Pascal, la vida está bien, pero siempre puede ser mejor, o algo parecido. El olvidable Wonder Woman 1984. Pero bueno, vamos a olvidar ese pequeño detalle de la cinematografía, porque el cine ha dado mucho, mucho y mucho, y por tanto tenemos ahí un pequeño detalle como es este de que, porque Hollywood está en la costa oeste. Un pequeño detalle que seguramente la gente haya reparado o no, porque el invento del cinematógrafo en Estados Unidos tiene su base en Nueva York. ¿Cómo es posible que en el otro lado es cuando florezca la creación de estudios centrales, cuando en teoría debía de establecerse en Nueva York? Eso sí, en Nueva York tenemos el origen no solamente de la prensa más importante de los Estados Unidos, sino también de las cadenas televisoras, aparte de la radio. Prensa escrita, radio, luego televisión. Pero en cine, Hollywood, en Los Ángeles. ¿Cómo es posible? Y es que tiene todo que ver con esta situación en donde este 10 de marzo, pero de 1902, cuando le previene la corte a Thomas Edison contra la posesión del monopolio de la tecnología de la cinematografía, le está diciendo que, ojo, cuidado, porque quiere hacer un monopolio en Nueva York de la industria cinematográfica con su invento, que choca, como chocará posteriormente en otras coordenadas. El asunto del SIDA. Habrá en el año 81 un francés y un estadounidense, dos doctores, que dirán que son los descubridores del SIDA. Y detrás estará el señor Mitterrand y el señor Reagan, respaldando a cada uno de sus científicos a la hora de establecer cuál de los dos tiene razón. Ni siquiera voy a decir los nombres, porque el francés acabó bastante mal y haciendo cosas bastante peculiares, a pesar de que podríamos correr el riesgo de darle la razón al francés porque la tenía en el 81, pero en 2021, con los problemas del ámbito de la resolución del tema de la pandemia, pues es algo distinto. 40 años dan para mucho y la evolución de las personas es algo que funciona en todos los sentidos. Cuando vieron la situación
antes de este 1902, en el ámbito de los que querían hacer un estudio y querían hacer sus películas, un estudio no de estudiar, sino un estudio de cine, con sus propias salas para rodar, como hemos dicho, en esa clásica película de Georges Méliès, de Viaje a la Luna, que es una película que evidentemente necesita actores, necesita un espacio, necesita un decorado a la hora de interpretar a esos hombrecillos que van para allí, los selenitas que van a recibirles, la luna con esa cápsula que le acierta en el ojo, toda esa clasicidad, pero ya está evolucionado en cierta manera la formulación de contarlo, y eso también en los Estados Unidos sucedía, la idea de hacer algo parecido. En primer término se empezó a hacer algo tímidamente en Nueva York, pero en Nueva York tenían la cercanía del señor Edison, que les ponía en un brete el ámbito de lo judicializable, y por tanto era bastante evidente que el señor Edison, a través de sus agentes, podía ir a esas producciones y decirle: usted está tratando este asunto con mi invento y por lo tanto debe pagarme el canon, el royalty de la utilización de esta tecnología de cinematografía que yo he inventado, y por tanto usted me tiene que pagar el canon de utilización de mi invento. Que no quiere pagarlo. Policía, la polis, jueces, vengan a mí. Y por lo tanto ahí había un choque personal, un choque judicial, que llevaba a la destrucción de ese material y del proyecto que estaba involucrado, siempre y cuando que no se quiere pagar ese impuesto revolucionario. ¿Qué hizo? Pues que evidentemente toda esta gente, en parte judíos, que empezaron con aquellas primeras productoras, en los años 20 empezarán a cuajar, Universal, Warner Brothers. Algunos de los judíos venidos del centro de Europa, con lo cual sabían esto de moverse de un lado para otro. Si llegaban a Nueva York y tenían que irse un poco más al oeste, pues no pasaba nada. Ya tenían experiencia. Y por lo tanto ahí, desde ese ámbito, empezaron a surgir esos platós en el ámbito de California, Hollywood. ¿Por qué? Pues porque estaban en el puto otro lado de la costa. Estaban en el otro lado. ¿Cómo iban a ir sin la cercanía? Por lo tanto, cuando hubiera un control a través del telégrafo de oye, váyanme a buscar a ver si esta producción está usando o no usando, pues pues la cosa era que tenían suficiente tiempo para poner los asuntos en medio, para poder camuflar todas estas realidades y hacer ver como que no estaban pagando, sino las propias situaciones distintas, y por lo tanto evadir ese posible monopolio. No sé si se ha entendido la idea, pero digamos que pusieron tierra de por medio, una tierra enorme al otro lado del continente, para precisamente no tener que dar cuentas a nadie. Por eso existe Hollywood en Los Ángeles, para precisamente hacer frente con este presunto monopolio de la tecnología de la cinematografía. Allí es donde floreció, en la lejanía, en la distancia, esas primeras empresas que tenían la posibilidad de hacer películas, esas primeras compañías que tuvieron las productoras, esa situación que poco a poco, con el comienzo del siglo XX, empezaron a generar esas primeras empresas y luego acabarían eclosionando con la primera entrega de premios de la Academia ya en el año 28-29. Estamos hablando de que será justo antes del crack del 29, donde tendremos esa primera organización para reconocerse el trabajo entre las partes. Evidentemente es un trabajo que de los años 10, 20 van primero con el ámbito del sonoro, en el año 24 con el cantor de jazz, luego llegará el color. El ámbito de las técnicas siempre han ido evolucionando, pero teniendo en cuenta un pequeño detalle. Como dice Jesús Usero, y esto hay que reconocérselo a él, por lo menos yo se lo he escuchado a él,
En buena medida, la ópera, el teatro, era un elemento de masas, pero para la gente que tenía posibles, aquellos que podían ir a un espectáculo con su butaca, con su ámbito de hacerse ver y ver, no solamente como sucedía, por ejemplo, con el señor Horacio Echevarrieta respecto a las galerías de Punta Begoña, de no solamente ser visto, sino también ver enfrente de lo que era la balconada de su casa, aquí en el ámbito de Guecho, y esto pasaba también y pasa en el ámbito de los jardines de Pereda, ese ámbito de pasear por el frente, no solamente con las mejores galas, sino para hacerse notar y que la gente te vea. Y por tanto, este elemento de ver y hacerse ver tenía bastante que ver con estas circunstancias. eh, en esa situación de los Estados Unidos, porque en la ópera, el teatro, la idea de la mierda de caballo, porque eso significaba que tenía mucho éxito esa obra, pues evidentemente era para gente que tuviera pudiente, que tuviera posibles, que tuviera dinero. Para gente más pobre, el espectáculo más sencillo era a través de una pantalla. Y evidentemente una película en una pantalla era algo donde solamente tenían que contratar, no solamente el alquiler de la propia película que llegara y la establecían en el cacharro para reproducirla, sino, bueno, también un presentador que decía una cosilla y un tipo en el piano. Con lo cual había más exigüidad que un elenco operístico o de teatro, que eso es bastante más amplio. Y por tanto, era el entretenimiento de los pobres, de todas las capas, porque también había otra gente pudiente, incluso en Bilbao, en los años 50, había teatros, cines que tenían palcos, como los anteriores, porque servían para más de una utilidad, ópera, teatro, pero también cine. Y los palcos, alquilados por temporada o por años, pues servían para que la gente que más o menos tenía alguna posibilidad, pues comprara esa formulación en donde confluyan con la gente con menos posibles. Y por eso las películas tenían tanta penetración y fueron convertidas en algo tan popular al de muy poco tiempo. Y en parte, como también dice Jesús Usero, el ámbito del western tuvo tanto impacto porque no solamente la frontera se había destruido hacía muy poco. Estamos hablando de 1902. La frontera se disolvió tal vez en 10 años antes, 15 años antes. Y por lo tanto ahí tenemos una cercanía física desde un Buffalo Bill, de toda esta gente, Toro Sentado, que hizo espectáculos, circo, a la hora de pasar esa estructura narrativa al cine. Y por tanto, al ser la narrativa propia de la época de la construcción del cine, es por lo tanto que hay esa simbiosis tan especial, porque todos los demás géneros han tenido una evolución en los géneros previos, ya sea en la literatura, ya sea en el teatro, ya sea en la ópera, y por lo tanto no son específicos del cine. Y en buena medida por eso se puede entender la cercanía del viejo oeste en lo físico, porque ahí se fueron a hacer las películas, y el legado a través del western como el elemento de primacía y de máximo esplendor en el ámbito de cine, y por eso se hacían, por ejemplo, muchas películas del oeste en ese comienzo, hasta el punto de que el señor John Ford, en la época de McCarthy, para decirle a Cecil B. DeMille que era alguien que debía de callarse de una vez y que el asunto de la caza de brujas debía terminar, empezó su soliloquio diciendo soy John Ford y hago películas del oeste. Hacía más cosas, pero el peso de las películas del oeste tenía bastante impronta. Sirva todo este relato simplemente para homenajear a todas estas personas que, por egoísmo, por evolución de las cosas, por confrontar con este Thomas Edison, grande entre los grandes, inventor entre los inventores, pero también capitalista y buscador de su propio beneficio, pues forjó esa exclusión en donde los creadores de la industria cinematográfica largaron de Nueva York, desgajando este potencial cinematográfico en dirección a la costa oeste, Hollywood, Los Ángeles, California. Eso sí, en Nueva York quedó
como hemos dicho, la prensa, la radio y posteriormente la sede de las grandes cadenas de televisión. Es decir, la no ficción se quedó en la Gran Manzana y la ficción emigró hacia el soleado estado de California. Uno se puede poner incluso poético a la hora de ver esa formulación de las cosas en donde una parte del alma humana más centrada en lo real se quedó en la costa este y el alma más aventurera, más fantasiosa, se lanzó a la aventura hacia el ámbito, vaga la redundancia, lo del alma aventurera, yendo hacia la aventura, pues se lanzó hacia el ámbito de Los Ángeles. Pero bueno, ciertamente ahí está el origen del ámbito de la industria del cine, con esta situación respecto a un posible monopolio del ámbito de Edison, que también lo había intentado con el ámbito de la bombilla y fracasando en buena medida porque también le quitaron la manzana dorada. Y esto lo hicieron sus propios socios, que le acabaron quitando la propiedad de la empresa que había creado él para, en vez de la Edison Electric, ahora me he acordado, la General Eléctrica, la General Electric. Que resulta interesante porque creo que la General Electric es la que patrocina dentro de la serie 30 Rock el programa que la protagonista Tina Fey está intentando hacer. Es una serie bien interesante, bien divertida. Pónganse a ver 30 Rock ahí con Tina Fey y Alec Baldwin. Lo van a disfrutar mucho. Casi más que ver una formulación documental del señor Thomas Edison, que puede ser para otros momentos. Pero bueno, cada cual es como es y como quiera. Si uno quiere ver la guerra de las corrientes, que la vea. Y si no, 30 Rock, que entra como un tiro. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpian.